Hola, reciban un cordial saludo de parte del grupo compuesto por Carlos Eduardo López Cediel, Juan Felipe Silva Zamora, Sara Beltrán Yuco y quien les habla, Valentina Paredes Jiménez. Hoy vamos a hablarles acerca de los hebreos, exploraremos diversos conceptos acerca de sus características, cómo era el funcionamiento de este grupo de personas, el contexto social, político, económico, entre otros, en los que se desenvolvían, para así informarnos más acerca de esta interesante cultura. Entonces, vamos a empezar. Para empezar con este video informativo, primero vamos a tocar el primer punto, que es acerca de las características del contexto social en el que vivían. Entonces, tenemos que los hebreos manejaban una estructura familiar patriarcal. ¿Qué quiere decir? Los hombres eran la cabeza de la familia y tenían autoridad total acerca de su hogar. Entonces, esto influía en las relaciones sociales y económicas que se tenían y también en los derechos y los deberes que se tenían en esa época. También es importante que hablemos acerca de la relación de los hebreos con Dios, pues esto era central en su identidad social, ya que la creencia de que Dios eligió a Israel como el pueblo escogido daba a la comunidad como un sentido de misión. Entonces también tenemos que la religión y el culto comunitario eran muy importantes. Entonces las festividades religiosas como la Pascua o el Yom Kippur eran momentos de unión y de celebración comunitaria. Entonces, cuando hablamos de la relación con Dios, también hablamos de las leyes y el código moral que ellos seguían. Estas leyes estaban constituidas en el Torá. Era un código moral basado en principios de justicia y equidad que establecía normas que buscaban mantener el orden y la justicia en la comunidad. Segundo, ¿cómo era el contexto político de los hebreos? Cuando hablamos del contexto político, es imposible pasar de la influencia religiosa que había en estos. Pues durante todas las etapas, la religión jugó un papel crucial en el sistema político de los hebreos. Desde el pacto con Yahvé durante el éxodo hasta la monarquía y el exilio, la idea de un Dios único que regía sobre el destino del pueblo central era su identidad y su política. Las leyes mosaicas, como la Torá, no regulaban solamente aspectos religiosos, sino también aspectos civiles y judiciales, lo que hacía que el gobierno tuviera un carácter teocrático en muchas etapas de su historia. Como les mencioné anteriormente, es muy fácil hablar de contexto religioso en los hebreos, pues se maneja un monoteísmo estricto. Es decir, la religión hebrea se caracterizaba por creer en la existencia de un solo Dios llamado Yahvé, que los diferenciaba de las demás comunidades vecinas que practicaban el politeísmo, es decir, creer en varios dioses. Anteriormente también les mencioné que los hebreos manejaban una creencia que era un pacto divino entre el Dios y el pueblo, pues los hebreos creían que Israel era el pueblo elegido por Dios para su protección y su prosperidad a cambio de que siguieran las leyes y los mandamientos divinos. Cuando hablamos de la fidelidad a las leyes, también empezamos a hablar acerca de la existencia de cultos y sacrificios. El culto a Yahvé incluía rituales y sacrificios, principalmente se ejercían en el Templo de Jerusalén. En este mismo contexto religioso se habla del concepto de pureza y tabúes, que eran leyes que constituían una gran parte de la identidad social de los hebreos, ya que eran fundamentales en la vida religiosa. Estas normas establecían como un sentido de orden y santidad que los diferenciaba de otras culturas vecinas que no practicaban exactamente estas mismas leyes. Ahora bien, ¿cómo era el contexto económico de los hebreos? Primero se habla de que la agricultura era una base económica principal en los hebreos, pues ellos cultivaban cereales, legumbres, frutas y verduras. Las agriculturas no solamente generaban un sustento, sino que también ayudaban en sus prácticas religiosas, pues los primeros frutos se ofrecían como ofrenda. También exaltamos la existencia de la ganadería y el pastoreo, ya que eso también jugaba un papel bastante importante en la economía de los hebreos. Ellos criaban ovejas, cabras y ganado vacuno, que les proporcionaba alimentos, pieles y productos lácteos. Esto también era muy importante para el sustento de muchas familias hebreas. Aunque en el principio el comercio y las rutas comerciales se manejaban a través del trueque,
Luego se implementó la moneda, lo cual les ayudó mucho al comercio y a la economía porque permitía transacciones más fáciles y también almacenaba más riqueza para los hebreos, lo cual era puro beneficio. Ahora hablando acerca de su contexto cultural, tenemos que la identidad étnica y cultural de los hebreos era muy fuerte y se manifestaba a través de su historia, su literatura, sus tradiciones y su lengua. Pues recordemos que la lengua de ellos es hebrea y a día de hoy libros como la Torá y otros textos bíblicos se mantienen escritos en su lengua nativa, lo cual es importante para la cultura de la historia. También tenemos la literatura sagrada, especialmente la Biblia hebrea llamada Tanaj, que es el pilar de la cultura hebrea. Y estos textos no son solamente fundamentales para la religión, sino también para la evolución de la humanidad. Así también, como mencioné anteriormente, los rituales, las festividades, las costumbres y las normas sociales que se manejaban también eran un poco muy importante, característico de la comunidad hebrea. Bueno, yo voy a darles unos datos muy interesantes sobre la historia del Estado hebreo, iniciando con unas características del contexto militar. El primero pues sería la estructura tribal y militar, que es que los hebreos estaban organizados en tribus y cada tribu tenía su propia estructura militar. Durante la época de los jueces, esta organización tribal permitió una rápida movilización en tiempos de conflicto, lo que facilitó la defensa y la expansión territorial. Segundo, pues sería la Guerra Santa y la lucha por la Tierra Prometida. Si han leído la Biblia saben que la conquista de la Tierra Prometida se consideraba una guerra santa guiada por la voluntad de Dios. O sea, las campañas militares estaban justificadas como parte del cumplimiento del pacto divino, lo que otorgaba un fuerte sentido de propósito a las luchas bélicas. Seguimos con el dático 3, que sería el liderazgo carismático, y las guerras hebreas a menudo eran lideradas por figuras carismáticas, como los jueces, por ejemplo, Gedeón y Débora, y más tarde los reyes como Saúl y David, que fueron súper importantes. Estos líderes inspiraban pues a sus tropas y eran considerados elegidos por Dios para guiar al pueblo pues en tiempos de crisis. 4 ático es el uso de tácticas diversas, o sea, los hebreos empleaban diversas tácticas en la guerra, desde emboscadas y ataques sorpresa hasta asedios. Su conocimiento del terreno y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones les permitieron superar adversidades pues en el campo de batalla. Vamos con el quinto ático, que serían las alianzas y los conflictos, y los hebreos a menudo formaban alianzas con otras naciones o tribus para enfrentar enemigos comunes. Pues estas alianzas podían ser estratégicas y temporales, porque a veces se rompían debido a conflictos de intereses o pues con el cambio de tiempo cambiaban de ideología. Sexto ático, el armamento y el equipamiento. El armamento hebreo incluía espadas, lanzas, arcos y ondas, aunque en ocasiones se vieron pues superados por las tecnologías militares de potencias vecinas, pero los hebreos desarrollaban tácticas efectivas que maximizaban el uso de su armamento. Vamos con el ático número 7, que sería la influencia de la religión en la guerra, que es muy importante porque la religión jugaba un papel central en los conflictos. O sea, los hebreos consultaban a los profetas y líderes religiosos antes de entrar en batalla, y pues a menudo realizaban pues estos sacrificios para buscar pues la bendición de Dios. La victoria en la guerra pues era vista como un signo de favor de Dios, o sea, como que Dios les había ayudado ahí pues en la guerra. El rey David, que fue una figura emblemática en la historia militar hebrea, porque su éxito en las batallas y pues su capacidad para unificar a las tribus bajo un solo reino, pues marcaron un periodo de expansión y consolidación territorial, sentando las bases para pues el reino de Israel. Bueno, como noveno datico tenemos la defensa de la ciudadela. O sea, las ciudades hebreas a menudo estaban pues fortificadas con murallas y torres que servían como defensa pues contra ataques enemigos. La construcción de ciudades como Jerusalén pues destacó la importancia de la defensa militar en la planificación urbana. Yo con todo esto de la estructura y pues todo fue básicamente por las batallas. Décimo ático, que sería la herencia militar y cultura de honor. La tradición militar pues estaba profundamente arraigada en la cultura hebrea y los guerreros eran valorados en la sociedad. O sea, en la literatura hebrea, como ya saben, los salmos a menudo glorifican pues las hazañas de los guerreros, lo que contribuía a una cultura de honor y valentía en la guerra. Prácticamente, si usted se ha leído la Biblia, se ha dado cuenta de cómo se vanaglorían a todos aquellos líderes y pues militares. Bueno, ahora vamos con el punto número 7, que son las características del contexto legislativo, administrativo y judicial. Entonces empecemos con el contexto legislativo, y el primer dático sería el Código de Leyes, que pues el sistema legal hebreo se basaba en un conjunto de leyes conocidas como la Torá. Estas leyes incluían tanto preceptos morales como normas civiles, regulando aspectos de la vida diaria, la conducta y pues la justicia. Como segundo dático tenemos la ley mosaica, que es la ley de Moisés, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia, también conocido como el Pentateuco, que establecía principios éticos y morales fundamentales.
esta ley era vista como pues divina entre Dios y el pueblo hebreo. Tercer datico, que son las instituciones de justicia, existían pues los jueces y ancianos en cada comunidad que se encargaban pues de resolver disputas y administrar pues la justicia, ya que eran considerados los líderes sabios. Eran los encargados de aplicar la ley y mantener el orden pues social, actuando como los arbitrarios de las tribus. Prohibición de testigos y pues incluían como normas estrictas contra el falso testimonio. Este principio era pues fundamental para la justicia, ya que se consideraba que la veracidad en los testimonios era esencial para la legitimidad de los juicios. Vamos con los datos del contexto administrativo. Entonces, sería el sistema de censos. Los censos eran realizados pues para llevar un registro de la población y la propiedad. Este sistema ayudaba en la administración de recursos y en la organización militar, así como en la recaudación de impuestos. Sexto datico sería la distribución de tierras, y sería que la distribución de tierras estaba regulada por la ley. El jubileo, por ejemplo, establecía que las tierras debían devolverse a sus propietarios originales cada 50 años, lo que garantizaba la equidad y la justicia social en la propiedad. Dato 7 sería la recaudación de impuestos. La administración hebrea incluía la recaudación de impuestos que eran utilizados para el mantenimiento del templo, que era clave, y la administración pública. Esos impuestos eran una forma de asegurar la cohesión social y pues el funcionamiento del sistema. Ahora hablemos del contexto judicial. Entonces, el datico 8 sería que los tribunales locales y altos, había tribunales a diferentes niveles, desde los locales hasta los de mayor rango, que podían apelar casos más complejos. Este sistema judicial jerárquico permitía un manejo más eficaz de los conflictos y pues aseguraba el acceso a la justicia. Datico número 9 sería que el derecho a la defensa. Los acusados tenían pues derecho a defenderse, como los actuales, que se esperaba que los implicados presentaran sus argumentos y pruebas ante el juez o pues el tribunal. Y último datico sería el legado judicial en la literatura. Pues muchas historias y leyes pues se preservaron en la literatura hebrea, como los libros de los jueces y de los reyes, que documentan la administración de justicia y las decisiones importantes. Esta tradición literaria sirvió para transmitir principios legales y éticos a futuras generaciones, que incluso se aplican hoy en día.